Este es un ejemplo de cómo puedes hacer tú tu cálculo de costo de almacenamiento de tu almacén. En esta tabla, a mano izquierda, tenemos diferentes conceptos: refacciones, accesorios, material eléctrico, material de construcción. Si te fijas, son categorías de productos que a lo mejor yo tengo en mi almacén. Tú simplemente piensa en tu almacén, en las categorías de productos que tienes: productos A, B, C, D, productos para el hogar, para la casa, para el hogar, para la casa, perdón, para el hogar, para la industria. Si son productos de limpieza, productos líquidos, productos en polvo, tú simplemente categoriza tus productos si es que no lo tienes ya. Y vas a sacar el inventario promedio por cada categoría. Si recuerdas, el inventario promedio con el que nosotros hicimos el cálculo fue de 4.630.000, que ahí está en la parte de abajo en la suma. Pero por cada categoría tengo que sacar mi inventario promedio. Lo voy a multiplicar por el factor que obtuve. Y como puedes ver, yo puedo obtener el costo de almacenamiento, pero por cada categoría. En este ejemplo, yo veo que de material eléctrico me está generando un costo de almacenamiento anual de más de 100,000 pesos. Y que ese costo representa más de la mitad de todo mi costo de almacenamiento. Este dato es extremadamente importante, porque ahora te voy a poner a pensar un poco y me voy a adelantar un poquito de lo que viene en los siguientes videos. Imagínate que por alguna razón, bueno, tú puedes ver que tu inventario promedio del material eléctrico es el más alto, 2.930.000. Imagínate que ese inventario no se mueve, que no lo vendes. Muchas veces en las empresas, cuando dicen, ¿sabes qué? Tengo inventario que no he movido, los dueños, los encargados de almacén, los directores generales, sí están preocupados porque deben de mover ese inventario, pero no se dan cuenta que les está generando un costo de almacenamiento. En este caso, de más de la mitad de todo su costo. Entonces, el saber cuánto te cuesta el almacenamiento te ayuda a tomar decisiones financieras importantes, porque me ha tocado ver varias empresas que tienen almacenes del doble o del triple del tamaño de lo que realmente necesitan, y algunas pagando renta. Podrían tener un almacén de la mitad del tamaño para obtener mejores utilidades, porque se estarían ahorrando más de la mitad de los costos de almacenamiento por mantener un producto que no venden. Y obviamente ahorita estoy diciendo que no venden para poner en contexto el ejemplo del material eléctrico aquí, que tiene un inventario promedio muy alto. A lo mejor, poniendo otro caso, si es un material que sí vendes, que sí mueves, pues bueno, ya sabes cuánto te cuesta su almacenamiento. Pero lo importante es que tú tienes que tener en cuenta que no importa el tamaño de tu almacén, si tú estás teniendo empleados, si pagas luz, si pagas una renta, si pagas teléfono, el almacén cuesta, y tener el producto dentro del almacén cuesta. Todo cuesta en una empresa, todo. Inclusive estos datos te pueden ayudar a que los almacenistas sepan que si desperdician luz, papel, agua, teléfono, etcétera, todo tiene que ver, todo suma o todo resta a las utilidades de una empresa. Y aquí retomamos la imagen donde hacemos referencia a la importancia de pensar siempre en procesos completos, en la sinergia que debe de existir entre los diferentes procesos, ya que todo está relacionado. Como puedes ver aquí, la importancia de ventas, que en este caso lo representa el engrane verde, es de ver si ese material eléctrico, esos 2.930.000 pesos, realmente se están moviendo. Es por eso que en el siguiente video vamos a ver lo que tiene que ver con las rotaciones de inventario. Tenemos que ver qué tanto se mueve nuestro inventario para ver si este costo de almacenamiento vale la pena tenerlo o no. Te recomiendo muchísimo que si tú eres de una empresa micro, hagas este ejercicio. Aquí el reto es que tú puedas obtener los inventarios promedio de una manera acertada. Y obviamente también los gastos, para que ese factor que tú saques sea lo más cercano a la realidad y que puedas tener un costo de almacenamiento cercano. Bueno, esperamos que este video te sea de utilidad. Por favor, no dudes en compartirlo si crees que a alguien le puede interesar. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.